Buenas noches, Dios les bendiga. La verdad que parar esto es medio difícil, ¿no? Tanta alabanza, qué lindo para él. Pero qué bueno que es la palabra de Dios, porque nos hace cada vez más conocerle a Él. Amén. Y saber a quién estamos cantando, a quién estamos adorando. Hoy hicimos, como contó el pastor, fuimos a una rotonda allá en Yerba Buena a manifestarnos por la vida. Hoy es un día muy importante que es en contra de todo lo que es la muerte y es el aborto, ¿no? Y esto, sin darnos cuenta, estamos en el año 2018 y discutiendo sobre este tema que es tan trágico como es quitar la vida a un ser inocente, a un ser que no se puede defender. Realmente es muy fuerte el tema del que se está orando, tratando y se está manifestando la iglesia y cuántas personas más también. Y yo me puse a pensar un poco y me vino una conversación que tuvo el Señor Jesucristo cuando se le acercó un gran religioso y lo fue a buscar de noche, ¿no? Y este gran religioso era un principal entre los judíos. Este gran religioso era nada más y nada menos que Nicodemo. Muchos conocen la historia de él. Este gran religioso era una persona que conocía muchísimo la ley de Dios, y pertenecía también a un grupo religioso que se llaman los fariseos. O sea que este hombre era realmente un principal entre los judíos, entre lo que es la religión judía, y sin embargo siente esa necesidad de ir a hablar con nuestro Señor Jesús. Qué casualidad y qué similitud que tiene esto con nuestras vidas, ¿no? Lo importante que no sé de dónde, o no sé lo que sos, o no sé lo que haces, ni me importa. Lo importante es que te has acercado esta noche a Jesús. Y dice que este hombre fue a Jesús y era un fariseo. La denominación de fariseo, ¿no? Significa puro y también significa separado. Quiere decir que estas personas eran realmente muy religiosos y creían que ellos eran los únicos dueños de la verdad, porque conocían la ley, y creían que realmente la justicia venía por cumplir la ley. ¿Se dan cuenta? O sea que la justicia se las atribuían a ellos mismos. Y este hombre se acerca a Jesús. San Juan capítulo 3, vamos a tomar 3 versículos donde hay una conversación muy espiritual. A veces cuando no prestas atención, el Espíritu Santo te habla y te quiere decir algo muy espiritual y tal vez no estás escuchándole. Tal vez no estás con los oídos bien limpios para escuchar la voz de lo alto, ¿no? Este hombre, a pesar de tener tanta religión, se topa con Jesucristo y le dice: sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie realiza los milagros que estamos viendo. Tremendo.
Cada milagro hacía el Señor Jesús. Trabajaba día y noche sanando enfermos, echando fuera a los demonios, pero también trabajaba enseñando la palabra de verdad. Amén. Este hombre, cuando se acerca y habla con Jesús, Jesús le dice algo muy, pero muy directo, y le dice: yo te digo en serio, o te aseguro, que quien no nazca de nuevo no va a poder ver el reino de Dios. Y aquí está la pregunta mía: ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué, Señor, tenemos que nacer de nuevo? ¿Acaso nosotros no estamos bien con nosotros mismos? ¿Acaso nosotros no hemos estado vivos como para volver a nacer otra vez? ¿Acaso mi primer nacimiento no sirvió? Y son preguntas que me hago, ¿no? Y digo, muchas veces antes de venir a Cristo decía, si me dieran la oportunidad de volver a nacer, no cometería tantos errores. Amén. ¿Cuántos de ustedes han dicho lo mismo, no? ¿Se imaginan que haya una máquina que invente la ciencia y que diga, bueno, te voy a poder hacer nacer de nuevo, y todas tus cosas quedan borradas? Pero no lo hay. Y saben que cada año que transcurre y que transcurrimos, vamos cargando con más culpas de todas las macanas, los errores y las maldades que hemos cometido. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo no vuelvo a ser joven para estudiar? ¿Para qué más? Para guiarme o para seguir otro camino que el que he seguido. Estaría mucho mejor, ¿o no? Amén. Pero la Biblia dice que el hombre puede creer que el camino que está siguiendo es muy bueno, pero su final es un final de muerte. Amén. Entonces, pero nos topamos con Jesús hablando de esto con un religioso, y Jesús sí le dice, te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. El versículo 4 le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Se imaginan esto? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su mamá? ¿Se imaginan usted entrando de vuelta, si la tiene viva su madre? Tratar de entrar por el pupo y tratar de nacer de nuevo. Es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios, para el plan maravilloso que Él tiene y que nadie lo ha podido parar y que continúa por los siglos. Mire esto, qué loco para ponerse a pensar, ¿no? Y Jesús le vuelve a decir algo. 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Ahora, si nos está hablando que hay que nacer, nos está hablando de que la vida que estamos teniendo no tiene importancia para Dios. ¿Sí? Que la vida que estamos teniendo antes de nacer de nuevo, ¿cierto? Es como que estaríamos, ¿cómo? Muertos. El título de esta palabra se llama El primer aborto es espiritual. Y van a ver que tiene mucha similitud el aborto espiritual con el aborto carnal. Amén. Vamos a Romanos, al libro de Romanos, por favor.
Vamos a ir a Romanos, creo que es... Bien, 12, 5, 12. Mire, vamos a tener que retroceder hasta la creación, hasta cuando Dios crea a Adán y a Eva. ¿Cómo lo crea Dios a Adán y Eva? A imagen y semejanza de Él. Pero pasa algo. Ahí es cuando se produce ese aborto. El primer aborto del universo, el primer aborto de la historia se produce en Adán y en Eva. ¿Amén? ¿Qué significa abortar? ¿Qué significa? Interrumpir la vida. Significa interrumpir un plan, interrumpir un propósito. Significa nacer muerto. Mire todo lo que significa un aborto. Significa estar en oscuridad. Significa no poder defenderse. Y significa estar sin derecho. Ahora imagínense lo que dice Pablo. Por medio de uno solo. El pecado entró ¿en dónde? En el mundo. Y por medio de ese pecado, ahí está, entró la muerte. Ahí está. Fue así como la muerte pasó a todos los humanos. Porque todos pecaron. ¿Se dan cuenta? Hay algo que el apóstol San Pablo dice: yo fui vendido al pecado. Cuando nacíamos nosotros, éramos preciosos, éramos inocentes, pero ya veníamos vendidos al pecado. Amén. Un niño, cuando empieza a caminar y se empieza a mover él solito, usted va a notar claramente la naturaleza muerta. ¿Por qué esta palabra? Porque todos los días luchamos con esa muerte y con esa naturaleza caída. Y por eso nacemos en la carne. Vea qué más. Jesús sigue hablando con este hombre. Volvamos a San Juan. Jesús sigue hablando con este hombre. Y hasta que le llega a decir el 6, lo que es nacido del cuerpo, o sea de la carne, es carne o cuerpo. Y lo que es nacido del espíritu, es espíritu. Entonces hay dos nacimientos. ¿Cuántos nacimientos? Dos nacimientos. Y de eso estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Acá dice nacido de la carne. Que bueno, dice del cuerpo. ¿Y qué es la carne? ¿Qué es nacer en la carne? No, pero es muy carnal. ¿Pero qué es carnal? Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 18, creo. O el que puse ahí, por favor. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16 en adelante. ¿Está? Ya lo tengo acá. Amén. 17. 5:17. Vamos a ver qué es la carne.
La carne dice que desea lo contrario al espíritu. Quiere decir que un nacimiento no quiere el otro nacimiento. ¿Se da cuenta? Un nacimiento da un resultado y el otro nacimiento va a dar otro resultado. Pero dice la palabra de Dios que la carne va a desear lo que es contrario al espíritu. Y el espíritu, ¿qué va a hacer? Va a desear lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ahora vamos a ver que la carne, este nacimiento, nos trae a nosotros algo. El 19. La carne va a tener su obra. ¿El Espíritu Santo tiene obra? ¿Hace obras? Claro, la carne también tiene su obra. La carne se va a manifestar. Quiere decir esto, escuche, que la carne se va a dejar ver. ¿Me está entendiendo esta noche? La carne se va a dejar ver, se va a manifestar, va a hacer su obra. El nacimiento viejo. Y miren lo que es la carne. Ahora imagínense que lo que empiezo a contar es lo que nosotros vivimos y vemos diariamente. Mire, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Mire esto: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. ¿Qué más? 20, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidad, disensión, sectarismo. ¿Qué más? Envidia. ¿Seguimos todos? ¿Leemos todos? Envidias. ¿Qué más? ¿Qué más? Orgías y otras cosas parecidas. Quiere decir que es interminable. ¿Se da cuenta por qué el mundo está así? Pareciera que estamos leyendo el diario, ¿no? Amén. Pero esta es una gran realidad. Dios había planeado la vida. Le dio vida al ser humano. Vivía con ellos. Con Adán y con Eva. Andaba entre ellos. Esto es vida. Cuando Dios, el Espíritu de Dios está en tu vida. Eso es vida. Pero cuando ellos pecaron, se dejaron tentar, y vino aquel que abortó el plan, vino aquel que tentó para que sea abortado el plan, y ustedes saben de quién hablo. Ese plan fue abortado, pero no fue detenido. Amén. No fue detenido. En ese momento Dios se aparta de Adán y Eva y ellos mueren espiritualmente. ¿Están entendiéndolo? El Espíritu de Dios se separa de ellos. Y desde ahí empiezan a nacer todos, muertos espiritualmente, pero vivos, ¿cómo? En carne, físicamente. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué morimos todos? ¿Por qué hay tantos velorios? ¿Por qué existe la muerte? Y muchos tienen miedo de hablar de esto, pero porque no conocen muchas veces. Te dicen, no habla de otro tema porque... Claro, porque no quieren nunca toparse con esto. Y se han dado cuenta que casi que todos los que están enfrentando ya su último momento, ¿quieren seguir viviendo?
¿O usted conoce a alguno que dice, yo no quiero vivir más? Muchos dicen así porque están muy enfermos, porque su carne está avanzando y porque ya está empezando a volver. Porque el hombre es como la hierba. Su carne es como la hierba. Florece, se pone linda y le da el sol abrasador y se reseca y vuelve al polvo. Pero la palabra de Dios existe para siempre. Gloria a Dios. Y ella está llena del Espíritu. Amén. Ahora, vuelvo a preguntarme otra cosa y vuelvo a responderla. Pero Señor, ¿por qué entra la muerte? ¿Y por qué queremos seguir viviendo? ¿Acaso no nos basta con 100 años? Y no nos basta con 100 años. Amén. Algunos se van antes, otros se van tarde, ¿cierto? Bueno, no tarde, pero ancianos. Pero no nos basta. A ver, pensemos un poco. Los grandes, cuando éramos niños, ¿no nos parece que pasó muy rápido? Amén. Esto que estoy hablando ahora ya está pasando. No va a volver más. Es tan importante saber vivir el tiempo, aprovecharlo. Pero hay algo que es verdad. Ninguno de nosotros queremos dejar de ¿qué? De existir. Amén. Pero ¿por qué pasa esto? Eclesiastés capítulo 3, versículo 7 creo. Hay algo que Dios había hecho de antemano, que la iglesia empieza a conocer, empezamos a conocer, porque nosotros muchas veces fluctuamos, muchas veces dudamos, porque no estamos bien asentados desde dónde venimos. Sabemos lo que pasamos ahora y sabemos lo que viene después, pero no sabemos de dónde venimos. ¿Se imagina? Una persona que es adoptada tiene muchos problemas de identidad toda su vida porque no sabe de dónde vino, porque no sabe su descendencia. ¿Se da cuenta? Una persona que se va a vivir a otro país sufre desarraigo. Después de 10 años vuelve a su país y cuando vuelve a su país ya no sabe de dónde es. Es una cosa tan tremenda la que ha hecho Satanás en lo espiritual, que lo que está haciendo ahora es robar, es borrar y es destruir la identidad del cristiano. No saber de dónde viene, no saber a dónde va. Y por eso es que no se asienta en el fundamento de la roca de Jesucristo. Cuando vienen las tormentas, los vientos, empieza a navegar de un lado a otro. Eso es lo que habla Santiago, las almas de doble ánimo. Ánimo viene y proviene de la parte y del área emocional. Quiere decir que el cristiano que es de doble ánimo es el cristiano que está sembrado, es el cristiano que está fundamentado y es el cristiano que pone todo su corazón en las emociones. Pero no ha puesto el corazón en la verdad de Jesucristo, porque Jesucristo te dice, cualquiera que obedezca yo lo voy a llamar prudente, y van a venir vientos, van a venir tornados, pero no los van a tirar porque están fundamentados en la roca eterna que es Jesucristo. Aleluya. ¿Qué hiciste, Señor? Un plan maravilloso. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Vamos a ver qué hizo el Señor. Tres 11, perdón, 3:11. Mire, acá nos da una revelación tremenda. El Señor hizo todo hermoso. Amén. Todo perfecto, todo precioso. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana que el sentido de qué, del tiempo.
aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza en el principio y en el fin. Escuche, cuando dice que puso en la mente humana el sentido del tiempo, ahí quiere decir que Dios puso en el ser humano el deseo de vivir eternamente. ¿Se da cuenta? Ahora un ateo, un agnóstico, un necio dice, no hay Dios, pero yo le digo que te querés morir. Y te dice, no, yo quiero vivir más. ¿Y cómo que no te das cuenta que si vos deseas vivir es porque hay alguien más grande que vos que te ha regalado el deseo de vivir eternamente? ¿Estás sabiéndolo? Amén. Por eso cuando estás enfermo luchas, quieres vivir siempre, estás viviendo. Así quiere vivir un niño cuando lo están por abortar. Ese niño no se puede defender, pero él siente que están por entrar e intervenir en su vida y que lo van a destrozar. Pero él ya tiene el deseo de vivir. ¿Qué ha pasado en nosotros? ¿Qué ha pasado en lo espiritual? Tenemos el deseo de vivir, pero ha entrado el pecado, ha entrado la muerte. ¿Saben algo? Hay algo muy loco, que si nos ponemos a pensar, tal vez tendríamos que estar solos cada uno. Pero es la verdad y debemos meditar en la verdad. Hay alguien que era un ungido de Dios y que llegó a escribir una profecía tremenda y fue una revelación que el Señor le da a él para que ahora nosotros nos fundamentemos en esa gran verdad. Cierra los ojos un segundo e imagínate este mundo, o imagínate tu vida sin la carne. Imagínate que no te enojas, imagínate que puedes perdonar muy fácilmente, imagínate que no hablas mala palabra, imagínate que no tienes malos deseos. Imagínate que no luchas contra ninguna adicción, contra ningún vicio. Imagínate que tienes deseos de amar todo el tiempo y de perdonar todo el tiempo y de correr a regalar cosas y hacer misericordia con el otro todo el tiempo. Imagínate. Imagínate que vivamos así, que podamos estar desnudos y no tengamos ese mal pensamiento cuando nos veamos desnudos los unos a los otros. Imagínate que ya no tienes vergüenza. Imagínate tu vida sin el miedo. Imagínate tu vida sin haber mentido o sin que te mientan. Es muy loco, ¿no? Pero eso es lo que quiere Dios para los hijos de Dios. Y eso es lo que Él ha planeado, y es lo que se está gestando, y es lo que va a llegar a su debido tiempo. Amén. Mira esto. Salmo 51, versículo 5. Ahí está David hablando. Tremendo. David tiene la revelación más tremenda y se da cuenta que él es malo. Ahora esta carne mentirosa a nosotros nos hace decir que somos buenitos. Pero por eso es que la carne tiene que pudrirse en el barro acá y tiene que quedar y ser comida por los gusanos. Porque la carne no puede entrar al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Pero David dice algo. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador
me concibió mi madre. Es decir, que la madre ya lo concibió en pecado. ¿O usted cree que usted es malo desde que se empezó a drogar nomás? ¿O desde que le ha hecho infiel a su esposa? ¿O desde que le ha cometido un grave error en su vida? ¿Usted cree que ahí comienza la maldad de usted? No, hemos nacido malos. Hemos nacido con una naturaleza abortada por el maligno, por el pecado. Ahora escuche esto. ¿Saben lo que es más hermoso de todo esto? Mire, es que David tenía un gran propósito. El apóstol Pablo también dice, me has concebido. Perdón, Jeremías capítulo 5, versículo 1. 1.5, al revés. 1.5, gracias. Miren esto. Miren lo que ellos se dan cuenta y lo que Dios le dice. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Qué fuerte, ¿no? Antes de que nacieras, ya te había apartado. Y a veces luchamos nosotros con nuestra identidad. Y seguimos viviendo como abortados después de haber nacido de Cristo. Es como cuando tenemos en la mesa de luz la foto de las personas que ya no están más. Y seguimos mirándolas. Y algunos le piden cosas. Esas personas ya están muertas. Y a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos como cuando éramos muertos. Y vivimos cosas de muertos. Jesús nos enseña, amén. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Este hombre, ¿qué tenía? Él ya había sido elegido. Él estaba predestinado por Dios. Escucha esto. Y él ya tenía un propósito en esta tierra. Ahora te voy a hablar. Hay cosas en tu vida que no le encuentras sentido y que nunca te sientes bien porque no estás viviendo para lo que has sido llamado. Y si sacas un pez del agua, ese pez sales del propósito que tiene Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando Él ya te creó, pero te predestinó, ahora te llamó y el propósito está acá y no lo estás recibiendo, seguramente vas a padecer, no te vas a sentir en plenitud, ni mucho menos en paz. Amén. Este hombre estaba apartado desde antes y desde el vientre de la madre. Aleluya. Aleluya. Ningún ser humano nace sin propósito. Amén. ¿Usted cree esto? ¿Y por qué no se goza de día todos los días y busca ese propósito que nuestro bendito Padre nos dejó? Amén. Usted no tiene que entretenerse en tanta televisión. Usted descubra el llamado que tiene y el propósito que Dios ya le ha marcado. Ahora, ¿qué pasa si no encontramos ese propósito? Mire, vamos a ver un video que han mandado esta semana que me ha gustado mucho, justo cuando yo estaba hablando con el Señor esto. Por favor, hermana, hay un video que nos va
a mover un poco va a ayudar un poco esta palabra. Y es de que tan importante es el nacimiento. Es tan importante de que no haya abortos. Pero esto lo vamos a trasladar a lo espiritual nosotros. ¿Me está entendiendo la iglesia? ¿Sí? Amén. Por favor, vamos a tratar de leer también porque es importante. Es corto. Usted se da cuenta que por la decisión de una mamá hubo una tremenda consecuencia en el mundo. Realmente estas personas afectaron al mundo positivamente. ¿Se da cuenta el poder que tiene una vida? Ahora usted entiende que esta mamá decide no abortar y luego esa vida ya tenía un camino y tenía un destino y tenía un propósito. ¿Se da cuenta que Jesucristo pensó en usted y quiso interrumpir ese aborto, muriendo por nosotros, para que ahora le dé vida a usted y pueda cumplir su propósito en esta tierra y no morir nunca más? Hebreos capítulo 2, versículo 14. El propósito de mi Señor no se puede cancelar. Amén. Más que, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió que esa naturaleza humana para anular mediante la muerte
al que tenía el dominio de la muerte. Ahí está el médico que abortaba. Lo destruyó, lo pisó y lo venció. Y ahora hay un solo médico que da vida y ese se llama Jesucristo. ¿Se da cuenta cuánto vale tu vida? ¿Y cuánto vale Jesucristo? Y lo que Él hizo por la iglesia, porque el propósito de Dios no se puede anular, no se puede cancelar, no se puede posponer. El propósito de Dios está andando cada día, está dando fruto, está naciendo de nuevo. Y hoy a la noche está pariendo Dios hijos en esta iglesia. Gálatas 1:15 y 16. 1:15 y 16. Hablando San Pablo, dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo a mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Este hombre también se da cuenta que él estaba muerto antes, pero que ahora estaba vivo. ¿Te das cuenta lo que es la vida? Ahora, ¿cómo vas a mirar a tu vecino, a tu familiar que aún no tiene a Cristo en su vida? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 nos dice algo. Amén. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo, diga conmigo, es un regalo de Dios. Mi fe es un regalo de Dios. Mi vida ha sido un regalo de Dios. Hay muchos que me dicen, ¿cuántas veces vas naciendo? Porque bueno, he tenido varios percances en mi vida y he estado al borde ahí de la muerte carnal, pero yo le digo, he nacido una sola vez y suficiente, porque ya Jesucristo no va a morir otra vez por mí. Ya muerto, yo ya he creído y sé bien en quién he creído y sé bien que Él me ha hecho salvo por gracia y un regalo de Dios. Amén. 9. No por obras para que nadie se jacte. Aleluya. Aleluya. Primera de Juan 5, 11 y 12. Estamos terminando. Primera de Juan 5, 11 y 12. ¿Está? Mire lo que dice ahí. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en la religión, está en mis obras, está en cumplir con Dios, está en porque yo esté dentro de esta iglesia, está porque yo ofrendo, está porque oro lindo, está porque doy bien la palabra. La vida está porque yo hago obras y le doy de comer a alguien, o porque yo ayudo a alguien. La vida no está ahí.
la vida está en aquel que resucitó de los muertos y venció la muerte y también venció el pecado. Lo más glorioso es lo que hemos recibido. Romanos 8:11. Perdón, 8:15 Romanos. Aleluya. Y ustedes no recibieron el espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo. El miedo a la muerte. Sino el espíritu que los ha adoptado como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. 8:16. El espíritu mismo te avisa, todos los días te dice, tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo dice? Tú eres un hijo de Dios. Que podamos escuchar esa voz todos los días y no dudar de que somos un hijo de Dios. Amén. Y tal vez hay personas esta noche que aún no han nacido y no está este espíritu en ellos y están luchando porque aún están siendo débiles en la carne. Y están luchando cada día con su vida y no entienden y tienen miedo al morir y tienen miedo y no saben a dónde van. Es que hay algo que no te está diciendo, eres un hijo de Dios. Acompáñame. Todo esto se va a representar en una persona. En el libro de Lucas, creo que está, hermana. Póngame esa cita. Esta persona se había ido de los brazos de su papá y se había ido muy lejos del Padre. El Padre lo dejó ir. El Padre no lo retuvo, porque el Padre le dio la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Pero él se fue, le pidió toda su herencia, todos sus dones, sus frutos, y se fue al mundo. Su propósito se cortó en el acto. Su llamado se cortó en el acto. Fue abortado su plan. El Padre quedó lejos del Hijo. El Hijo se fue lejos. El Hijo no miró hacia el Padre miró al Hijo. El Hijo no pensó en el Padre esperó al Hijo. El Hijo vivió perdidamente. El Hijo no vivía. El Hijo estaba muerto porque no estaba con el Padre. El Hijo buscaba en todo lugar, un propósito, pero no encontraba nada. Nadie lo ayudaba, ni los animales, ni siquiera comía el alimento de animales. Pero había algo dentro de él que decía, tengo un Padre. Y ese es el deseo que ha puesto en tu vida Dios. El deseo de recibir la vida eterna. El joven, viéndose mal, no pudiendo ya vivir así,
se acordó y dijo: en la casa de mi padre estaré mucho mejor. Yo soy de ahí. Ese hijo había perdido la identidad. Ese hijo había perdido la dignidad. Ese hijo se estaba golpeando con el mundo. Pero el padre seguía esperando a ese hijo. Dios te está esperando que vuelvas a sus caminos. Dios envió el camino a tu vida. Envió la verdad. Dios envió el que va a redimir tu vida del pecado y de la naturaleza caída. Este joven volvió a buscar a su padre. Corrió desesperado. Pero cuando corría, él tenía ese deseo de volver al padre. Y sabía que no se iba a encontrar con un padre sin misericordia. Sabía que iba a encontrar abrigo en su casa. Iba a encontrar alimento en su casa. Iba a encontrar vida. Y vida en abundancia. Y cuando fue, dice que dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Él se da cuenta que el primer pecado que hacemos es contra Él. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Satanás borró la identidad. El mundo está bajo el maligno. Los mensajes, las televisiones, todo está manejado por Él. Los reinos son de Él, pero hay un reino que aún sigue trabajando y te sigue hablando de la única verdad, el reino de Dios y su justicia. Pero cuando fue el padre hizo algo. Ordenó a sus siervos: pronto, apúrense, está pasando algo esta noche. Traigan la mejor ropa para vestirlos. Porque había venido desnudo. Había venido con la ropa sucia. Había venido tal vez con la ropa rota, con la ropa manchada. ¿Y con cuántas historias habrá tenido? Con la ropa llena de culpa, de vergüenza, de recuerdos anteriores. Pero el padre dijo: tráiganle la ropa y pónganle para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo. Un anillo. Tremendo. Pónganle en un anillo. Y pónganle sandalias en los pies. Ese padre lo estaba vistiendo. Póngale ese anillo. Ahí quédate, póngale ese anillo. Y Dios quiere ponerte el anillo. Efesios 1:13. 1:13. Efesios 1:13.
el Padre estaba poniendo ese anillo. Y ese anillo, 1:13, ese anillo era el sello de la comunión nueva que había con su Hijo. Tal vez tienes mucho tiempo de iglesia, conoces mucho la palabra, pero tal vez aún no has recibido ese anillo, porque aún estás viviendo en la naturaleza adánica. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Vuelve a Lucas. Vuelve a Lucas. Gloria. El versículo 24 ya. El 24 es el último versículo. El Padre hablando dice: traigan rápido todo esto, le vamos a poner. Porque ¿cómo lo llama? Porque tenía un sello, porque tenía una predestinación. Entonces lo llama hijo. Pero ese hijo también podía estar como muerto. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Tremendo. Hay fiesta en los cielos por uno solo que se arrepienta y que decida nacer de nuevo. Ya no nacer de mamá y papá, sino nacer del Padre de las luces. Cierra tus ojos. Es un momento para pensar en qué obras se está manifestando tu vida. ¿Qué obras se están manifestando en tu vida? Es el momento para decidir y decir: hoy quiero mi plan, hoy quiero tener sentido en esta tierra, hoy quiero nacer, pero nacer de Dios. Si esto estás sintiendo hoy, cierra tus ojos, habla con Dios, habla con Dios, porque Él es el que te está esperando, es el que ha pagado por tu vida y es el que te llama con misericordia. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Habla con Dios esta noche. Vuelve a Él. Toma la vida. Está para hacer un regalo. No tienes que pagar nada. Solo piensa en este mensaje y decide para siempre por fe. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Señor, te pido que trabajes en el corazón de aquel que te necesita. Que se pueda quedar acá en este lugar a orar. Que pida
encontrarse contigo en esta noche. Muchísimas gracias por este tiempo, Dios. Y sabemos que nadie se va igual a como ha entrado. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén